Viajes Amaya. Expertos en viajes a medida. Viajes Amaya. El espíritu del viajero. Katai Tours, líder en viajes a Japón. Hemos llegado al principio de la aventura. De noche, porque el avión nos jugó 1 horita y pico de retraso, llegamos al río Seconyer, y en 3 barcos, en grupos de 8, 8 y 11 personas, empezamos una navegación que durará más o menos 3 horas atravesando la selva sin verla. Probablemente los orangutanes nos están viendo a nosotros, pero nosotros a ellos no. Llegaremos finalmente al Rimba Lodge, que es donde pasaremos los próximos 2 días. En un vuelo de la compañía indonesia Calstar, en un par de horas recorrimos la distancia entre el aeropuerto de Yakarta, en la isla de Java, y el sur de Kalimantan, que es como se llama la parte indonesia de la isla de Borneo. Tomamos tierra en el pequeño aeropuerto de Pangalambun, el único del sur de la isla que mantiene relaciones aéreas con la vecina isla de Java. Tras recoger nuestros equipajes, en unos taxis nos desplazamos hasta el puerto fluvial de Kumai, donde nos esperaban los klotoks. En mitad de la noche ya cerrada, tomamos 3 de estos artesanales barcos de madera y nos dispusimos a navegar el río Seconyer, absolutamente inmersos en una noche oscura, lo que le daba mucho más sentido de aventura a nuestra selvática y fluvial travesía. Sobre una gran mesa de madera, situada en la cubierta de cada uno de los 3 klotoks, tomamos una sabrosa cena, charlamos y reímos hasta que nos sentimos un poquito Indiana Jones rumbo a lo desconocido. Buenos días, amigos. Por fin amanecemos un día en la selva. Estamos en un lugar en mitad de ninguna parte, no sabemos muy bien dónde, sí al sur de la isla de Borneo. Estamos habitando en mitad de la selva en la que aún viven los orangutanes libres y salvajes. También hay un par de orfanatos que iremos a visitar esta mañana, en la cual las crías que han perdido a sus madres o que han sido robados por la gente para llevarlo a los mares y exhibirlo, son rescatadas y tratan de integrarlos de nuevo. El sitio es un paraíso bastante húmedo, pero fantástico. Os invitamos a que nos sigáis toda la mañana. A la mañana siguiente, muy temprano, el sol y los sonidos de la selva nos echaron de la cama. Nos hallábamos en un fascinante entorno absolutamente selvático, rodeados de altos árboles y a la orilla de un afluente del río Seconyer. El día prometía aventura. La recepción del complejo se ubicaba en la última cabaña de nuestro lodge, situado casi frente al río. Aquí encontramos abundante información sobre nuestra ubicación geográfica. Estábamos en el centro del sur del Kalimantan, la parte perteneciente a Indonesia de la isla de Borneo, en la gran cuenca del río Seconyer, uno de los pocos lugares de nuestro planeta donde aún viven grandes orangutanes en libertad. Sobre sus paredes lucían fantásticas fotografías de los orangutanes que hoy esperábamos descubrir. Poco a poco, los 27 miembros de nuestra intrépida expedición fueron llegando al embarcadero, donde los 3 klotoks nos aguardaban para arrancar. Todo estaba dispuesto para comenzar nuestra aventura. Al igual que la noche anterior, nuestro grupo se distribuyó en los 3 barcos artesanales de madera, que durante estos 2 días serían nuestro medio de transporte habitual,
solo suplidos por nuestras piernas cuando debiésemos adentrarnos en la selva y en los bosques en busca de los grandes simios y sus habituales lugares de alimentación. Cada uno de los barcos iba asistido por el patrón de la nave, que se encargaba de la navegación, y un guía nativo de habla inglesa con ligeras nociones de español, que también haría las labores de cocinero y camarero. Amigos, os presento a mi amiga Tina, nuestra amiga Tina, que es la guía que nos acompaña en este barco a lo largo del río. ¿Cómo era el nombre del río? The name of the river? The name of the river is Sacoña. 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 Vamos, que es una coña el río. Sí, sí. El Parque Nacional Tangun Putin, que ahora estábamos recorriendo a bordo de estos klotoks y surcando las aguas de uno de sus afluentes del río Seconyer, está situado en una península en la costa sur de la isla de Borneo, en la provincia indonesia de Kalimantan Central. Este enorme parque ocupa una extensión selvática de más de 300.000 hectáreas, que comenzó como un coto de caza para la protección de los orangutanes entre 1936 y 1937. Fue en el año 1982 cuando pasó a ser parque nacional y quedó bajo la protección del Estado indonesio. Es la única área protegida en el sudeste asiático con una vasta extensión de humedales, tierras bajas, páramos tropicales maduros y bosques sobre pantanos donde habitan grandes colonias de aves acuáticas al amparo de los grandes criaderos naturales que aquí se dan. El parque es rico en vida silvestre y sus estrellas más buscadas son los orangutanes y los monos probóscide, que solo se encuentran en Borneo. También el macaco de cola larga, más de 200 especies de aves, especialmente calaos y el martín pescador. Ocasionalmente también es posible encontrar gibones, monos de oreja roja, oso malayo e incluso, por el cauce del río bastante seco, un cocodrilo autóctono de estas islas. Rondando las 8:30 de la mañana, alcanzamos nuestro primer objetivo, el Pondok Tangui, uno de los dos míticos centros de recuperación, investigación y reintroducción de orangutanes a la vida salvaje. Tras desembarcar de los klotoks, iniciamos la marcha hacia el interior de la selva, utilizando unas plataformas de madera construidas sobre pilotes que evitan que la voracidad de la maleza selvática lo devore en pocos días. En unos minutos llegamos al punto de observación, donde cada día, a las 9 en punto de la mañana, sirven su única comida a estos orangutanes en período de readaptación, y a todos sus parientes que libremente viven salvajes en la zona. La actividad ya había comenzado. Agudizando nuestra vista, comenzamos a ver movimientos rápidos entre la densa arboleda que nos rodeaba. Los orangutanes son los más arborícolas de todos los grandes simios, pasando casi todo su tiempo sobre los árboles. Algunos se acercaban volando desde la parte alta de unos árboles y otros parecían acercarse ya caminando sobre el suelo alfombrado de hojas. Por fin distinguimos claramente a un jovencito orangután que probablemente no tuviese más de 5 años. Habían dado las 9 de la mañana y esta es la hora mágica de la comida en Pondok Tangui. Los agudos aullidos de los cuidadores anunciaban a toda la selva que la mesa estaba servida. Los primeros en acudir fueron una madre con su joven hijo que nos ofrecieron todo su repertorio. La palabra malaya orangután significa persona del bosque. Estos primates anaranjados y de pelo largo, presentes únicamente en Sumatra y Borneo, son muy inteligentes y están estrechamente emparenados con los humanos. Los orangutanes tienen una enorme envergadura de brazos. Un macho puede estirar los brazos unos 2 metros de lado a lado, una distancia notablemente superior a su altura, que ronda el 1,5 metros. Cuando un orangután está de pie,
Sus manos casi tocan el suelo, siendo sus brazos muy apropiados para su estilo de vida, ya que pasan la mayor parte de su tiempo colgados de estos enormes robles que son su hogar dentro de la selva pluvial tropical. Sus casas son enormes nidos construidos con ramas frondosas en las partes más altas de los árboles, y en ellos duermen. Y usan grandes hojas a modo de paraguas y refugio para protegerse de los habituales aguaceros. Estos inteligentes primates buscan comida durante el día, alimentándose básicamente de fruta y hojas que recogen de los árboles de la selva. También comen cortezas, insectos y muy de vez en cuando carne por la que deben competir con sus compañeros. Pero aquí, en Pondok Tangui, para facilitar la reinserción de estos ejemplares con posibles traumas, solo tienen que acudir a tomarla. El hecho de formar nosotros un grupo tan numeroso, 27 humanos, quizás intimidaba a los orangutanes y no estaban apareciendo demasiados. Sin embargo, la diosa Fortuna quiso hacernos un regalo y de repente, como por arte de magia, ante nosotros apareció Tom, el macho alfa de esta parte de la selva. Imponente se presentó sobre la plataforma. Los orangutanes no son tan gregarios como los demás simios. Los machos son muy solitarios y en forma extrema el macho alfa. Cuando recorren la selva emiten constantemente ruidos sordos y lanzan alaridos para asegurarse de no encontrarse con otro macho. Estas largas llamadas pueden escucharse a 2 kilómetros de distancia. Comía muy relajado pero expectante. Finalmente pudimos observar con detenimiento los inconfundibles atributos que distinguen a un macho dominante. Una marcada máscara negra alrededor de su cara y un enorme y grueso collar de piel negra. Nuestra fascinante mañana continuó navegando en los 3 klotoks a lo largo del cauce del Sungai Sekonyen, que cumplía su papel de ecológica y bella autopista, atravesando la selva apenas sin obstáculos. En nuestro recorrido, sentados en los árboles a media altura, pudimos contemplar otra fantástica especie de monos, el mono probóscide o mono narigudo. Rápidamente comprenderán el porqué de este nombre. Los nativos también les llaman Belanga Orang, que viene a significar el holandés, dada la gran similitud que ellos observaban entre estos monos y los holandeses pelirrojos, narigudos y con vientre abultado que aquí llegaban para quedarse. Metros más adelante pudimos volver a observar a otros orangutanes cerca de la orilla. Habíamos llegado al punto medio de nuestra excursión y se imponía una parada para preparar la comida. Atracados junto a un pequeño embarcadero de madera, nuestra pequeña tripulación se abasteció de lo necesario y prepararon el comedor sobre la cubierta del buque. Cerca del embarcadero vimos caminar libremente algunos pequeños orangutanes que parecían absolutamente acostumbrados al hombre, e igualmente pequeños macacos de color gris que con sigilo trataban de acercarse a algún viajero que les tirase algo de comer. La proximidad del Camp Liki hacía sencillo que algunos de los amistosos orangutanes del refugio se acercasen hasta el embarcadero. A bordo de los 3 barcos, en la gran mesa plantada sobre la cubierta de cada uno de ellos, los 27 miembros del Club Viajeros Solitarios dimos buena cuenta de la sabrosa comida que nuestros tripulantes nos habían preparado. Aquí los tenéis descansando mientras que nosotros comemos. Gracias por la comida, amigos. Tras el almuerzo, bajamos a tierra y nos dispusimos a caminar hasta el más conocido de los campamentos de cuidado y rehabilitación de orangutanes de Borneo, el Camp Liki, establecido en el centro de Tanjung Puting National Park.
Nada más adentrarnos en las veredas que conducen hasta el punto de alimentación, una joven hembra, haciendo caso omiso a nuestra presencia, recogía frondosas ramas para componer su nido en un árbol cercano, a poca distancia de aquí. Mientras en los árboles próximos al camino, varios machos se alimentaban con hojas. Camp Leakey fue establecido en 1971 por el Dr. Birute Galdikas. Debe su nombre al legendario paleoantropólogo británico Louis Leakey, quien trabajó en este campo cuando apenas contaba con 2 cabañas. A día de hoy es un conjunto de estructuras de madera permanentes que constituyen una base para los científicos, estudiantes, rangers y personal de servicio. Con los años el campo Leakey ha apoyado los esfuerzos de investigación de decenas de científicos, incluyendo estudiantes y graduados de Indonesia y de América del Norte. El día era sumamente húmedo y la temperatura no bajaba de los 35 grados, a pesar de lo cual los 27 intrépidos viajeros recorrimos a buen paso los estrechos senderos que recorrían el interior de la selva. Al cabo de 45 minutos de buena caminata, alcanzamos el punto donde cada día se citan para comer los orangutanes de Camp Leakey. En mitad del camino nos cruzamos con algunos jabalíes que se alimentaban ajenos a nosotros. En el claro del bosque donde se situaba el comedero, una familia numerosa de jabalíes ocupaba casi al completo la superficie del terreno, en la que parecían una operación de limpieza de los posibles restos de la comida del día anterior. Tímidamente, poco a poco comenzaron a acercarse varios machos solitarios que nos observaban desde lo alto de los árboles. En el suelo, la manada de jabalíes seguía comiendo sin recato. Finalmente llegaron 2 jóvenes cuidadores del parque con sendas mochilas cargadas con la comida de hoy. Acompañando a los cuidadores, en plan colega, llegó también un joven macho. Pronto se les unió un macaco de tipo medio que también quería participar del festín. El gran festival de la comida había comenzado un día más en Camp Leakey. En apenas 5 minutos, por todas las esquinas comenzaron a aparecer orangutanes en busca de comida. También lo hizo, aunque en pequeñas cantidades, alguna otra raza de simios menores que trataban de acercarse a esta especie de buffet libre. Colgados o sentados en los árboles cercanos, parecían aguardar su turno para incorporarse. Al revés que los machos, las madres orangutanes y sus crías comparten un estrecho vínculo y las crías permanecen bajo la tutela de sus madres durante 6 o 7 años, hasta que aprenden las técnicas para sobrevivir por su cuenta. Este es uno de los importantes papeles que este centro asume en el caso de los pequeños orangutanes huérfanos. Las madres solo dan a luz una vez cada 8 años, lo que supone el periodo más prolongado de todo el reino animal. Se trata de una especie muy longeva, llegando a cumplir los 60 años viviendo en cautividad. Debido a su gran dependencia de la existencia de grandes árboles en el mundo, son muy pocos los lugares donde habitan los orangutanes. Por este motivo, son especialmente susceptibles a la tala maderera de estas regiones. Por desgracia, la deforestación y otras actividades humanas como la caza han llevado al orangután a estar en un verdadero peligro de extinción.
cerca de la copa de un árbol enorme, descubrimos a una hembra que comenzaba su largo recorrido hasta el banquete. Con gran agilidad y parsimonia iba pasando de árbol en árbol, al tiempo que descendía. A medida que se iba aproximando, descubrimos que de su hombro y de su pecho colgaba un pequeño hijo, que también se incorporaría al festín. Cuando finalmente se incorporó a la plataforma donde estaba la comida, nos sorprendió comprobar que esta debía de ser el turno de las madres con bebecitos colgados, pues cada uno de los orangutanes que allí se encontraban en este momento les colgaba un hijito de su cuerpo. Las demostraciones circenses de los orangutanes prosiguieron durante más de una hora y el número de habitantes de color rojo de esta enorme selva parecía no tener fin. Continuamente, desde las copas de los árboles, iban llegando más elementos que nos ofrecían su exhibición acrobática. Nuestro día prosiguió regresando a las pequeñas y artesanales embarcaciones de madera con las que seguimos escudriñando las orillas de esta selva única, a la que con mucha probabilidad no fuésemos a regresar jamás. Ajenos al gran bullicio de los orangutanes, a pocos kilómetros de aquí, unos cuantos probóscines o monos narigudos se alimentaban cogiendo los frutos de los árboles próximos a la orilla. Este mono probóscide o mono narigudo pertenece a las especies grandes y es uno de los mayores monos nativos de Asia. Como en muchos animales, existe una gran diferencia entre los machos y las hembras. Ellos alcanzan una longitud entre cabeza y tronco de hasta 77 centímetros, con un peso que puede llegar a los 30 kilos. Ellas miden un máximo de 60 centímetros y solo llegan a pesar 15 kilos. Otra importante diferencia es el gran tamaño de la nariz, que en los machos llega a medir 10 centímetros y cuelga más abajo de la boca. En el caso de las hembras, sigue siendo bastante grande para un primate, pero no llega ni a la mitad. El mono narigudo tiene un largo abrigo de pieles por la espalda, siendo su piel por la parte posterior de colores muy llamativos, que van desde el naranja brillante al marrón rojizo o amarillento, hasta el rojo ladrillo. Su pelaje es de color gris amarillento y tiene la cara de color rosa y naranja. Ambos sexos poseen estómagos muy abultados, que le dan la apariencia de la típica barriga cervecera. Muchos de los dedos de estos monos son palmeados. Por último, como curiosidad, el macho tiene un pene rojo con un escroto negro. Inmersos en la espesura de esta fascinante selva del Tanjung Yabuteng National Park, la noche se nos echó encima
mientras ya navegábamos camino al Rimba Eco Lodge en el que estábamos viviendo. Apenas las 7 de la mañana y estamos a bordo de nuestro Clotoc, nuestro barco de madera del río Averéis, camino del aeropuerto, dejando atrás el Eco Lodge, Rimba Lodge. 2 días nada más, pero que nos han enseñado orangutanes, gibones, narigudos y otro montón de peces y bastantes facocheros con un morro muy raro. A partir de ahora empezamos en la civilización, primero en la isla de Java y por fin, dentro ya de muchos días, será en la isla de Bali. ¡Vámonos! Nuestra estancia en Tanjung Puting tocaba a su fin. Con la luz del nuevo día, a bordo de nuestras barcazas Clotoc, volvimos a navegar agrupados, surcando el río Seconyer y buscando el importante puerto fluvial de Kumai, donde hacía solo 2 días que habíamos embarcado. El cauce del río aparecía absolutamente desértico, haciendo que pareciésemos los únicos habitantes dentro de esta enorme selva. La aparición de la estatua con la figura de un mono nos anunciaba que estábamos a punto de dejar atrás la selva de los orangutanes para desembarcar en el mar de Java, en la gran ría que se forma frente a la ciudad portuaria de Kumai. Lentamente fuimos recorriendo el puerto de esta importante ciudad situada en Kalimantan Central, provincia de Indonesia situada en la isla de Borneo. Por el aspecto de las casas, gozaban de un buen nivel de vida, con sus buenas viviendas de madera y sus alegres terrazas sobre la ría. Una vez en tierra, al atravesar la ciudad, pudimos contemplar el mausoleo que rinde homenaje al capitán George Winke, un soldado holandés que está enterrado aquí. Nuevamente por carretera, en un corto viaje, nos encaminamos al aeropuerto, donde tomaríamos otro avión que nos llevaría hasta la isla de Bali. Amigos, hemos llegado a Bali. A Bali la llaman la isla de los dioses y tienen varios motivos. Esta es la única isla que su religión es la hinduista, porque durante todas las guerras que tuvieron entre los cientos de islas de este archipiélago que es Indonesia, aquí se refugió quien no quería participar en la guerra. Y curiosamente, todos eran hinduistas. Es una isla verde, con mucha cultura y llena de cosas importantes que ver. Van a ser 5 días y les invitamos a seguirnos.